¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ayer la ex canciller Diana Mondino nos dejó la frase del día, que la voy a compartir de vuelta en una entrevista que le hicieron y le preguntaban sobre Milei y el caso Libra, y ella contestó que o no es muy inteligente o es un corrupto. La verdad que fue la respuesta que nos dejó para toda la semana, y también para pensar un poquito cómo lo ven a Milei, incluso la gente que estuvo al lado de él. Estamos hablando de alguien que fue canciller. Vamos a escucharla, si les parece, en esta entrevista. Está en inglés, se las voy a ir leyendo. ¿Crees que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace con una criptomoneda? No, no debería haberlo publicado, dice. Genial, le dice el entrevistador. ¿Por qué crees que lo hizo? Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea, alguien ganó dinero con eso. Exacto, le dice. Exacto, así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente, o es una especie de corrupto. Creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo wow, dice. Es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido. Y se ríen. Es muy fuerte la declaración porque, volvamos a aclarar, ser tonto o no muy inteligente no te exime del Código Penal. Por ende, aunque tenga esa opción, Milei está muy complicado judicialmente. Pero la ex canciller habilita lo que todos estamos ya viendo, que es pensarlo a Milei, a su entorno, a Karina Milei como corruptos. Recordemos que en este caso ya hay información por la cual Hayden Davis, que era la persona que ingresaba a la Casa Rosada, que pasaba por las manos de Karina Milei y que se reunía con el presidente, decía que él le enviaba dinero a su hermana y el presidente firmaba lo que él quisiera. Recordemos que el presidente publicó la existencia de Libra y el contrato de Libra y la web en el minuto exacto donde Libra se subió. Era imposible que lo encontrara dando vueltas. Que el propio presidente dijo que le habían traído el proyecto que era para un desarrollo productivo. Nunca mostraron qué es lo que iban a producir. Y ahora, alguien que estaba en su gabinete, en nada más y nada menos que la canciller, dice o no es muy inteligente o es corrupto.
Cualquiera de las dos opciones es tremenda, pues si no es muy inteligente no debería ser presidente, y si es corrupto tampoco. Y si es poco inteligente no lo exime de ser corrupto. Bueno, ayer nos dejó esta frase de tonto o corrupto, que nos podemos reír y también hay que tomarla en serio porque estamos hablando del presidente de la Argentina. Ayer en esta misma entrevista a Diana Mondino, que es una persona muy rica, porque tomó la precaución de nacer hija de un banquero, por ende tiene una parte muy importante del banco Roela, que explica, por lo menos en su patrimonio declarado, más de la mitad de su patrimonio, y después tiene un montón de inversiones en bonos públicos, acciones, etcétera. Y le preguntaba este hombre, este entrevistador de Al Jazeera, se me borró el nombre ahora. Mehdi Hassan. Mehdi Hassan, ahí está, gracias Beldic. Mehdi Hassan le preguntaba sobre su declaración jurada y qué le parecía en un país donde aumenta la pobreza, caen los salarios, etcétera, ser tan rica. Y escuchen también la declaración que dejó. Creo que era el miembro más rico del gabinete de Milei, le dice el entrevistador. Definitivamente no, dice ella. Las revelaciones públicas sugieren que era el miembro más rico del gabinete. El Buenos Aires Times dijo que era... Y la respuesta de ella es, tal vez lo que en lo declarado, pero no era la más rica, ojalá lo hubiera sido. Volé, porque la otra parte ya empiezan a discutir números, pero la frase que deja Mondino es, ojo, yo era la más rica en términos de lo declarado, ojalá fuera la más rica. Lo cual me vuelve a traer a las declaraciones juradas de algunos de los funcionarios, puntualmente de los integrantes del equipo de Economía, hablo del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente del Banco Central Santiago Bausili. En las declaraciones juradas que comentamos hace unos días son realmente ínfimas, muy poco verosímiles para el Messi de las finanzas, como presentaban a Caputo, a no ser que lo de Messi sea para eludir al fisco. Porque la declaración jurada de Caputo no solo dice que la plata que declara la tiene el 99,9% afuera del país, o sea, a salvo del ministro Caputo, sino que declara un patrimonio Caputo de 9 millones de dólares, incluyendo casas, terrenos, lotes, autos, yates, inversiones, empresas, cuentas afuera. Y en el mundo financiero yo pregunté si un tipo como Caputo, que fue jefe de trading de JP Morgan, puede tener un patrimonio total de 9 millones de dólares y se me rieron. Ni hablar de Bausili, que declara menos de 3 millones de dólares. Y era el socio de Caputo en todo esto. O sea, son muy poco verosímiles. Y Diana Mondino, ojo que esta declaración es importante, porque ella, que según su declaración era la más rica, dice lo declarado. Yo sé que en el gabinete había gente que tenía mucha más guita que yo. Y hoy publicamos en el Destape, les recomiendo que la lean, les sugiero porque es una nota mía, la declaración jurada de Sturzenegger, que tardó en subirla, finalmente está disponible la nueva, estaba la que publicó Sturzenegger cuando entró al gobierno. Ustedes saben, cuando alguien entra al gobierno tiene que presentar una declaración jurada de con esto llego, cuando se va tiene que presentar una declaración jurada con esto me voy, y en el medio, si sigue siendo funcionario, tiene que presentar la declaración jurada anual. Bueno, Sturzenegger presentó la suya. Varias cosas. Primero, también es bastante exiguo el patrimonio para un tipo como Sturzenegger, que se autopercibe un genio de la economía. Su patrimonio es de 1.800.000 dólares más o menos, incluyendo todo. Casas, departamentos, ahora les voy a contar, tiene una casa de 400 metros cuadrados en Martínez, tiene otra casa de 300 metros cuadrados acá que alquila varios departamentos, una casa en Villa Langostura, un par de autos, y después las cuentas y las inversiones. Me parece bastante poco para un tipo... Yo sé que hablo de números que para ustedes y para mí son exorbitantes, pero estamos hablando de los capos de la economía. Medio poco, 1.800.000 dólares total de patrimonio. Bastante, suena inverosímil. Bueno, pero también en línea con Caputo, Sturzenegger tiene dos cosas en su declaración jurada. Una, que el 95% de su guita líquida, o sea, casi toda la guita, la tiene afuera. Tipo que viene acá, que dice que hay que confiar en el país, que vos uses tu plata acá, etcétera, etcétera. Su guita la tiene afuera.
Su guita líquida. La guita líquida es la que podés acceder rápido. 95% de la guita afuera. No dice dónde. No dice dónde. Así que la puede tener una guarida fiscal, en donde sea. No dice dónde tiene 1.447 millones de pesos. ¿Sí? Y después el otro dato interesante son las inversiones de Sturzenegger. El 97%, todas sus inversiones son en bonos públicos. Todas, el 97%. 430 millones de pesos en bonos públicos. Esto y estamos mostrando la declaración jurada para que vean que esto está documentado y están todos los papeles. Que son en los bonos públicos GD. Cuando ustedes en un bono público ven GD, son los bonos públicos que se rigen por ley extranjera. O sea que si hay un quilombo, el juicio de Sturzenegger nos lo hace afuera. Si leen AL, es el mismo bono, pero con legislación local. Los de Sturzenegger son todos GD, y el GD siempre va con un número que es cuando se paga. Tiene GD 35, se paga en el 2035, GD 38, GD 29, etcétera. ¿Por qué me parece un dato relevante? Porque, por un lado, yo ayer hablaba con alguien del mundo financiero y me decía, mira, ojalá todos invirtieran como Sturzenegger. En vez de ir a comprar dólares u otras cosas que son poco productivas, invirtieran en bonos públicos. Y tiene un punto, siempre hablamos de que es interesante que la canalización del ahorro argentino vaya hacia el mercado de capitales, puede ser en bonos públicos, puede ser en obligaciones negociables, puede ser en un montón de cosas que serían más productivas que comprar dólares y dejarlos en una caja de seguridad o abajo del colchón, o etcétera. Pero para mí hay otro punto en esta declaración jurada de Sturzenegger, que es que todas sus inversiones la tienen un bono público y él es funcionario de un área sensible de la economía argentina, cuyas decisiones terminan influyendo en el valor de esos bonos. ¿Por qué? Porque estos bonos suben o bajan de acuerdo a las políticas económicas del gobierno. No solo eso, puede haber algún factor externo, pero una parte importante de la variación de esos bonos es por las decisiones que tome el gobierno. ¿Por qué suben los bonos argentinos? Y entre otras cosas, cuando un gobierno les dice, yo voy a garantizar el superávit a como sea. O, como le gusta decir al gobierno, yo voy a pasar la motosierra a quien se la tenga que pasar. Para el mercado, como se le llama, es muy importante que un gobierno diga, yo voy a pasar la motosierra y voy a garantizar el superávit a toda costa porque es para pagarle a ellos. Entonces, cuando un gobierno hace eso, esos bonos suben. ¿Quién es el responsable de la motosierra en el gobierno de Milei? Sturzenegger. Por ende, Sturzenegger pasa a motosierra y la motosierra es una de las razones, no todo, pero es una de las razones por la cual suben esos bonos. ¿Qué tiene Sturzenegger? Por ende, la ley no dice nada de esto, yo lo que se estoy planteando no es un delito, pero sí es algo para tener en cuenta, que yo creo que debería modificarse la ley y regularse específicamente, porque los funcionarios del área de economía y que tengan bonos cuya variación depende de sus propias decisiones, es algo para tener en cuenta. De hecho, subieron mucho. Estos bonos subieron, por ejemplo, el GD 35, 64% en dólares. El GD 38 subió 60% en dólares. Y los otros subieron cerca del 20% en dólares. Por ende que la motosierra que pasa a Sturzenegger lo benefició. En sus inversiones, que están todas en bonos públicos. En realidad no todas, 97%. Porque lo otro que tiene son SAS. Las SAS son las sociedades estas que se abren en 24 horas sin ningún tipo de control que heredamos del gobierno de Macri. Que pueden ser útiles en algunos casos, no digo que todas las SAS sean para cometer delitos. Muchas SAS se han utilizado para ocultar patrimonios y otro tipo de maniobras porque no tienen ningún tipo de control. Bueno, Sturzenegger tiene una que se llama Unombú. No sé si le gusta el árbol, pero bueno, se llama Unombú, que la creó en octubre del 2018 junto con su esposa, que se llama María Josefina Rouliet. Hicieron el truco de poner que la sociedad se puede dedicar a cualquier cosa, puede ser agropecuaria, de comunicación, espectáculos, culturales, educativas, tecnología, gastronómica, hotelera, turística, inmobiliaria, constructora, inversora, petrolera, gasífera, forestal, minera, energética, salud y transporte. Puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Ahora, la crearon con 21.400 pesos. Así que cualquier cosa no puede hacer. Sturzenegger declara que tiene el 100% de la sociedad por 10.700 pesos, con lo cual hay dos opciones. O puso mal el porcentaje, con lo cual está mal su declaración jurada, o efectivamente
sigue teniendo la mitad de 21.400, son 10.700 pesos, que no son nada para una sociedad. Un dato curioso es que la sociedad tiene domicilio en Libertad 1041 cuarto A. Yo me fui a fijar en la guía telefónica, cosa que hacemos los periodistas, ¿qué hay ahí? Y en Libertad 1041 cuarto A funciona Odontopraxis Americana, que es una empresa dedicada al gerenciamiento de servicios odontológicos y no es de Sturzenegger. Así que o también le pifiaron en el domicilio o hay algo extraño ahí. Y después la otra cuestión que me pareció interesante de la declaración jurada de Sturzenegger, a partir de esto de Mondino de que no declaran las cosas, es que Sturzenegger también en 2019 creó otra SAS, que se llama Mi Casa Propia, con otros socios, Gonzalo Delger, Silvio Ruggeri y Andrés Freire. Y la última información registrada de esa sociedad en Boletín Oficial es de 2021 y Sturzenegger sigue siendo parte, pero no la pone en su declaración jurada. Es raro. Lo que sí pasa con esa sociedad es que el año pasado, en noviembre del 24, estaba en rojo, debía 196.000 pesos al Banco Superville y había entrado en la categoría 4 de deudores, que significa riesgo alto con atraso de pago de más de 180 días. No sé si por eso no la incluyó o no avisaron de que se fue Sturzenegger, pero bueno, él forma parte de esa sociedad o la creó en 2019 y tendrían que avisar. Bueno, esa es la declaración jurada, está todo bien detallado en la nota que publicó hoy en el Destape. Ayer habló Federico Sturzenegger, no de esto obviamente, porque no le preguntan sobre estas cosas, dio una entrevista y qué sé yo, pero también aprovechó para criticar las decisiones del Congreso argentino que están poniéndole un freno, por lo menos media sanción, a los decretos escritos por Sturzenegger, que son los decretos motosierra, que son los que hacen subir los bonos que tiene Sturzenegger. Y el Congreso le dijo que no, por lo menos media sanción, a la eliminación de vialidad y a la eliminación del INTI y el INTA. Y a Sturzenegger no le gustó e hizo un videíto que compartió en su cuenta de X. Un voto a favor de la casta y de la corrupción. Es fácil decirlo, pero más interesante es verlo. Esto es lo que votó ayer el Congreso para mantener. Esta es la estructura de vialidad. Está mostrando un montón de papeles que supuestamente son el organigrama de vialidad, un organismo muy importante. Acá se va la plata que tendría que estar invertida en tus rutas. Claro, Y acá no invierten en rutas. La estructura del INTA. Y ahí está la del INTA. 6.000 personas. Viste que es muy difícil de 3.000 vehículos. poner argumentos arriba, pero bueno, es evidente que el gobierno no hace rutas porque cortó la obra pública. Por ende, todos esos papelitos que encima imprimió, medio absurdo, y se sacó una foto y todo eso, lo que hace es poner en riesgo vidas, porque no cuidan las rutas, y además atenta contra la producción, porque es más difícil sacar la producción de la Argentina si las rutas están en mal estado. Ni hablar el INTA, que ayuda con tecnología a esa producción. Y ayer justo se dio otra novedad que me parece interesante compartir, que es un tuit del Inca, que dice, avanza la privatización de Cinear. Ustedes me dirán qué tiene que ver con esto, ahora voy a llegar. Avanza la privatización de Cinear. Esta medida generará un ahorro de $330.000, que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. Liberaremos al Estado del gasto de salarios, $175.000, y operación, $155.000, un paso hacia la eficiencia y la libertad económica. O sea que tener todo nuestro cine producido con el apoyo del Estado, disponible como un bien cultural y de acceso gratuito, nos costaba $330.000. Para el Estado es pero no nada, recontranadísima. Recontranadísima. Gracias por contárnoslo. Era muy barato tener nuestro cine disponible gratis. Pero lo quiero juntar, ¿ustedes qué tiene que ver con Sturzenegger? Bueno, ayer hubo un tuit de Eugenio Viviani, que lo quiero citar porque me pareció muy maravilloso, porque esta locura de Sturzenegger de cortar todo, excepto su plata, juntó las dos cosas. Y dice, en un mismo día, Sturzenegger, con su obsesión por desregularizarnos el camino hacia la Edad Media, pierde un mercado de $30 millones en Chile por problemas de vacunación, pero anuncian un ahorro de $300.000 dejando a todo el país sin acceso al cine nacional. Me pareció un gran resumen de ayer, porque efectivamente, por la desregulación de Sturzenegger, la Argentina volvió a tener riesgo de que nuestra carne no esté en condiciones de ser exportada. Y Chile nos cerró la exportación, que representa $30 millones. Ahora sí, nos ahorramos $300.000, dejando a todo el mundo sin acceso a nuestro cine nacional.
Es que el modelo es tonto. Hablando de tonto o corrupto, ya no se sabe si son tontos o corruptos. A las dos cosas. Pero nos perdemos un mercado de 30 millones de dólares y dejamos a todo el país sin cine nacional para ahorrar 300.000 dólares. Es realmente ridículo. Realmente ridículo. Pero no se anima a pisar los barrios, no se anima a recorrer nuestras barriadas. Por ese paso que dio por La Matanza para sacarse una foto con la bandera que decía kirchnerismo nunca más con la tipografía de clásico, nunca más, del original, el de la CONADEP. Hoy salió un spot, además de la foto, que insiste con lo mismo, ¿no? Kirchnerismo nunca más. Y lo acusó Kicillof a Milei de no recorrer los barrios ni enfrentar la crisis social que atraviesan los bonaerenses. A ver. Uno ve que Milei viene a sacarse una foto por un ratito a La Matanza, pero no se anima a pisar los barrios, no se anima a recorrer nuestras barriadas, no se anima porque ahí va a encontrar las fábricas que cierran, los comercios que no venden, los laburantes que no pueden pagar la boleta de luz, la comida, los remedios. Ahí se va a encontrar con los jubilados y jubiladas a los que le acaba de vetar el aumento, con la familia de los discapacitados a los que le dijo eso no es problema del Estado. Se lo va a encontrar y le van a decir a Milei que no es así como se gobierna. Se lo pueden decir en persona si viniera. Pero ¿saben qué? Como no va a venir a recorrer, a conocer y a escuchar, se lo vamos a decir el 7 de septiembre en las urnas. Se lo vamos a decir con una boleta que dice Fuerza Patria. Ahí está Axel Kicillof cruzando a Milei por esta foto en La Matanza, esa foto que todos vieron con el viaje de egresados, todo vestido de violeta, con su buzo de egresados de La Libertad Avanza, los ex-pro, los amarillos pintados de violeta también. Se comentó mucho lo de Milei en puntitas de pie, bueno, cuestiones más del detalle de la foto, pero esto recién arranca, la campaña recién arranca. Milei claramente ha elegido a Kicillof como enemigo público número 1 y al kirchnerismo a derrotar en la provincia de Buenos Aires como eje central de la campaña. Lo del campaña. Bien, pensaba un poco hoy en la medida en la cual se empieza a acercar la elección nacional de octubre. Ustedes saben, en estos días se están terminando de conformar las alianzas que participarán de las elecciones de octubre de este año. La elección bonaerense ya corrió, ya tuvimos muchas elecciones provinciales, ya empieza a haber algo parecido a una campaña electoral en la Argentina. Estuve mucho pensando estos días en cómo las elecciones siempre son un momento donde se mira para atrás y se mira para adelante, ¿no? Así es. La sociedad evalúa para atrás, de alguna manera, sobre todo las legislativas, digamos, ¿no? Vos mirás para atrás el desempeño de un gobierno, el desempeño de la vida cotidiana, cómo te fue en el último año, 2 años, pero también en el último mes, 2 meses, 3 meses, sobre todo eso a veces para votar. La gente mira un poco para atrás, evalúa una gestión de gobierno y también mira para adelante. Y me interesaba pensar porque me acordaba mucho de lo que fue la elección legislativa del 2017, donde Mauricio Macri fue a las elecciones y tuvo una victoria no muy holgada, perdió en muchas provincias argentinas, ganó básicamente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias de la zona núcleo vinculada al mundo agropecuario. Mauricio Macri ganó las elecciones de 2017 aplicando una batería de políticas que iban en un punto, en un sentido contrario a lo que había sido su primer año y medio de gobierno. Recordarán, frenó los tarifazos, ¿no? Sí. Abarató el dólar, se gastó muchísimo dinero en darle créditos con ANSES a los jubilados, que luego debieron ser repagados y generaron todo tipo de crisis. Mauricio Macri gana las elecciones, no holgadamente, con dificultad. Fue una victoria de las más escuetas que conocía la democracia, en una intermedia. Pero a partir de octubre lo que vino fue algo muy distinto a lo que habían vivido los argentinos en ese 2017. Recordarán, cuando Mauricio Macri gana las elecciones de 2017, lo que vino después fue una batería de reformas muy agresivas, ¿no?
una política de ajuste muy agresivo, entre los cuales lo más recordado es la reforma previsional de diciembre de 2017, en la cual se le cambió la fórmula de actualización jubilatoria a los, en ese momento eran creo que 4 millones de jubilados en la Argentina. En la fórmula de empalme incluso se les robó la devaluación que hubo en la Argentina en el 2018. Eso fue enfrentado en las calles y también en el Parlamento en ese diciembre de 2017. Pero bueno, si uno no estaba alertado, ¿no? Y uno solamente escuchaba los discursos de campaña, estas cosas no estaban a la vista, estaban escondidas. El gobierno de Macri no andaba contando que si ganaba las elecciones iba a impulsar una reforma previsional, una reforma fiscal, una reforma laboral, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hubiera sido ese proceso si la gente hubiera sabido lo que Macri iba a hacer después, digamos, claro, ¿no? Bueno, en este contexto en el que estamos hoy, me parece, es más fácil, a diferencia del 2017, está más a la vista cuál podría ser el escenario deseable o lo que el gobierno desea hacer si gana las elecciones este año, ¿no? Bien. El inicio de la campaña electoral lo dio en abril de este año la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Creo que tenemos ese video para revisitar de abril de 2025, en el cual en una conferencia de prensa, Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, habló sobre las elecciones de este año en Argentina. Creo que era el video número 1 que teníamos. Domésticamente, el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que este riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo. Entonces, la titular del Fondo Monetario Internacional dice básicamente que los argentinos tienen que votar a Javier Milei en las elecciones de octubre. Así fue. Me interesa pensar eso porque si uno piensa la Argentina que viene por delante, creo que tenemos una placa para mirar, que es una placa del estudio de julio del Centro Cifra de la CTA, que habla de los vencimientos de deuda que tiene la Argentina para adelante. Para quienes están mirando, lo que tenemos acá es los vencimientos de deuda que tiene la Argentina, el gobierno nacional, ¿no? Los gobiernos provinciales, el Banco Central, las empresas y el total de deuda que debe la Argentina en dólares de agosto a diciembre de 2025, luego el 2026 y luego el 2027. La Argentina tiene que pagar, la Argentina en su conjunto, 10.000 millones de dólares de deuda de acá hasta diciembre. O sea, en los próximos 6 meses la Argentina tiene que o refinanciar o pagar 10.000 millones de dólares. Tiene para 2026 que pagar o refinanciar 28.000 millones de dólares. Y para el 2027 tiene que pagar o refinanciar 36.000 millones de dólares. Este es el escenario de vencimientos de deuda externa, ¿no?, de la Argentina. Vencimientos absolutamente impagables para la Argentina. Algo que el propio Fondo Monetario Internacional, en sus evaluaciones de la Argentina, reconoce. Dice el reporte del Fondo Monetario Internacional que le habilitó al gobierno de Javier Milei 2.000 millones de dólares de deuda más el viernes pasado, salvando al gobierno de las esperables y lógicas turbulencias financieras que tienen estos modelos económicos sustentados en un influjo permanente de dólares, que viven de la turbulencia financiera, los modelos económicos fundados en lo financiero. El reporte del fondo le dice: el personal técnico evalúa que la deuda de Argentina sigue siendo sostenible, pero no con alta probabilidad. O sea, sostenible, pero no con alta probabilidad. Digamos, ¿no? El riesgo soberano sigue siendo alto debido a la frágil posición de las reservas internacionales, la gran necesidad de financiamiento bruto del país y un acceso aún limitado de los mercados de capitales internacionales. El Fondo Monetario dice: uy, sí, la Argentina está endeudada hasta la médula. Y es sostenible, pero no con alta probabilidad. O sea, no es sostenible el endeudamiento de la Argentina. No sabemos cómo lo van a resolver. Lo que debería hacer la Argentina es ahorrar dólares,
Que eso se traduce en la economía como acumular reservas en el Banco Central. Si vos de acá a diciembre tenés que pagar 10 millones de dólares y en los próximos 2 años tenés que pagar 50 mil millones de dólares, ¿qué debería hacer la Argentina? Acumular reservas. ¿Qué es lo que le dijo el Fondo Monetario de Argentina cuando hizo el acuerdo en abril? Y sin embargo, este viernes lo que el Fondo Monetario Internacional le dice a la Argentina es: usted no ha acumulado reservas. No sabemos cómo va a pagar, pero tenga más dinero. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo está haciendo bien. A ojos del Fondo Monetario Internacional, la Argentina no ha acumulado reservas. Está, de hecho, gastando, dilapidando. Ha pasado toda la temporada de la cosecha y la venta de soja, y la Argentina acumuló 0 reservas. Entonces dice el Fondo Monetario Internacional: bueno, ustedes no han acumulado reservas, pero en todo lo demás vemos que ustedes marchan viento en popa, y lo que queremos de acá en adelante es lo siguiente. Y ahí el Fondo Monetario empieza a fijar las pautas para la Argentina que viene. Dice el Fondo Monetario Internacional: bueno, ustedes estaban haciendo un ajuste, que habíamos quedado de 1,3%, aumente 1,6%. Más ajuste del gasto público. El superávit se sustentará en controles de gastos más estrictos, así como en mejoras de eficiencia de los programas sociales. Se acordó modificar los controles de elegibilidad mejorados para las pensiones por discapacidad y la asignación universal por hijo. El fondo, esta semana vimos al gobierno reprimiendo a aquellas familias desesperadas por estar perdiendo sus derechos de personas con discapacidad. El Fondo Monetario acuerda con el gobierno la baja de las pensiones por discapacidad. Cada familia que pierde una pensión por discapacidad y que pierde un derecho está fundado en un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Javier Milei. Y ustedes vieron, dice que hay que revisar la asignación universal por hijo. Esta es la discusión de la Argentina a partir de diciembre. Dice el Fondo Monetario Internacional: muy bonita la asignación universal por hijo, la va a tener que recortar. Probablemente la política social más exitosa de los últimos 30 años en la Argentina, sin duda, ¿no? Modelo en el continente, modelo en el mundo, la asignación universal por hijo, que logró erradicar prácticamente la indigencia en la Argentina durante el segundo gobierno de Cristina. El Fondo Monetario dice: la asignación universal por hijo, muy lindo, ya no se puede. El Ejecutivo además dice, debe continuar resistiendo nuevas iniciativas de gasto no financiadas. ¿Qué dice? El gobierno debe seguir vetando y gobernando por DNU. El gobierno debe cerrar los fondos fiduciarios restantes. O sea, toda la plata que el Estado tiene ahorrada para gastar en una política particular, ¿no? Bueno, eso hay que cerrarlo. Chau. Basta de fondos específicos. La mejora en las eficiencias de las empresas estatales y el desarrollo de un programa de privatizaciones transparente. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Siga rematando empresas del Estado. Para lo cual también proveen apoyo técnico y financiero. Bueno. Estamos para ayudar si quieren. Sí. Igual funcionarios que recorten tenemos muchos. Claro. En ese punto no estaríamos necesitando tanto. Pero me interesa pensar que va más allá de la voluntad de los funcionarios. Pero claro. Y sobre todo va más allá de la voluntad de los votantes. Los tarifazos. O sea, va a pasar, ganen o pierdan. Bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Este sería el punto que quiero discutir. Tarifazos. Las autoridades reducirán los subsidios a la energía y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas al costo de producción. El FMI también pidió dar prioridad a una reforma previsional con fecha a diciembre de 2026 que simplifique un sistema altamente fragmentado con el fin de mejorar la proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el Fondo Monetario? Hay que sacarle jubilaciones a la gente. Todavía no dicen que hay que aumentar la edad jubilatoria. Ni que privatizarla, explícitamente. Pero lo que dicen es: hay gente que no debe tener. Sáquenle jubilaciones a la gente. ¿Qué va a pasar con la gente que se queda sin AUH, sin pensión por discapacidad, sin jubilaciones? Reforma impositiva. Reformas tributarias orientadas a simplificar el sistema impositivo, la realización de gasto tributario, la normalización de impuestos selectivos. Reformar la coparticipación federal. O sea, tiene que revisar la Argentina, ¿no? ¿Cómo reparte la plata entre las provincias? Dice el Fondo Monetario. Impulsar la inversión extranjera directa. Destacan implementar de forma eficaz y transparente y equitativa el régimen RIGI, el cual está diseñado para brindar previsibilidad fiscal y regulatoria.
Muy bien, dice, muy bien el Rigui, profundice. Reformas de mercado. Las reformas están acompañadas por reformas políticas activas de empleo orientadas a facilitar la movilidad de los trabajadores hacia sectores con mayor productividad y ventajas comparativas. Dice el Fondo Monetario, hay sectores de la economía que deben destruirse y que la gente migre a otros. Bueno. No habrá más industria, que la gente migre a otras políticas productivas. Reforma laboral, que la reforma laboral del Fondo Monetario es, como la mitad de la población no tiene derechos, saquémosle los derechos a la otra mitad. Este es el programa del Fondo Monetario para la Argentina. Está escrito, está firmado, está corroborado, está ratificado entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional. Hay una planificación de la Argentina que se viene atada a esos vencimientos de deuda que la Argentina no podrá pagar y que el Fondo Monetario Internacional, como la Argentina no puede pagar y como al fondo no le interesa que la Argentina acumule reservas para pagarlo, el interés del Fondo Monetario es otro. Hoy estuvo acá en la radio Máximo Kirchner, sentado donde está Víctor Mastrangelo en este momento, y Roberto Caballero le preguntó por el Fondo Monetario. Creo que tenemos un videito para mirar a Máximo Kirchner con Roberto Caballero hablando del Fondo Monetario. Bueno, cuando se dan todas ese tipo de situaciones y decimos no pasa nada, esto no es el problema es que las instituciones no sé qué cosa, o el problema, no, tenés un problema que es el frente externo. O sea, nosotros para después poder discutir en las diferentes miradas políticas que puede haber cómo debe llevarse adelante la educación, cómo debe llevarse adelante la salud, en qué estado, necesitamos primero resolver y abordar el frente externo, porque si ese frente no se resuelve constantemente, todo va a ser volver a empezar en cuestión de meses. Entonces, si realmente hay una vocación de este organismo multilateral de crédito, de que nuestro país camine y salga de la situación en la que está, el ritmo de pagos que impone es casi extorsivamente, porque aparte lo podemos ver, esto lo ven todos los días, te la doy, no te la doy, hace esto. Entonces, bueno, un día aparece la Mela, viene a dar instrucciones, Milei larga un proceso de privatizaciones, el fondo dice, bueno, ahora te voy a dar estos 2.000 millones. Y le modifica ya las pautas de acumulación de reservas a diciembre, empiezan las laxitudes porque empieza a profundizarse la entrega también. Lo que está financiando el Fondo Monetario no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de esa economía. Y esto hay que entenderlo porque después los problemas van a venir a decir, bueno, a mí no me dijeron nada, no, te lo estamos diciendo, ahí tratamos de esa parte poder llevarla adelante, quizás no lo hagamos con toda la solvencia que deberíamos, o no despertemos el interés para que nos escuchen, pero es algo que tenemos que hacer, es casi un deber, porque la Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa, y yo quiero que sea de los argentinos y argentinas. Dice Máximo Kirchner, lo que está financiando el Fondo Monetario no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de la economía. La Argentina hoy, como está planteada, es un territorio en disputa, y yo quiero que sea de los argentinos y las argentinas. Es interesante pensarlo en esa manera, ¿no? En el mundo que cuando miramos las noticias internacionales, cuando uno pasa y ve Canal 26 un ratito, y ve el mundo que estamos viviendo, que es un mundo de ¿qué? De tanques de guerra, de aranceles comerciales, de disputas políticas, ¿no? Por los recursos naturales, por las rutas navegables, ¿no? Por la energía, por los alimentos. En ese mundo, la Argentina es un territorio en disputa. ¿Por qué? Porque la Argentina, por lo menos en este siglo, no ha quedado bajo la órbita de ninguna potencia, ¿no? La Argentina que tiene enormes riquezas, ¿no? Enormes valores económicos para esta época, está en disputa, dice Máximo Kirchner. Y yo quiero que sea de los argentinos y las argentinas. Me interesa pensar que el plan de Milei es el plan del Fondo Monetario para la Argentina, que ese plan ya está escrito, y que no es irrelevante lo que vote la gente, porque por algo Cristalina Georgieva dice que el pueblo argentino acompaña a Javier Milei. Por algo se proscribió a Cristina en las elecciones. Por algo el gobierno está en una política de terrorismo de mercado que dice que el problema de Argentina es el riesgo Cuca, el riesgo de que el peronismo gane las elecciones. Algo que hace un año, curiosamente, Toto Caputo decía que era inexistente, que no existía el riesgo político. Porque el voto de la gente todavía importa en este país.
aunque Cristina esté proscripta, aunque las elecciones no sean libres, aunque la Argentina le deba 65.000 millones de dólares al Fondo Monetario, el voto de la gente todavía importa. Y hay que mirar lo que pasó en el Congreso esta semana. 12 victorias legislativas, ¿no? La habrán hablado un montón de veces, ¿no? La ley de financiamiento universitario, la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, ¿no? La investigación del caso Libra, el emplazamiento para dictaminar emergencia en ciencia y tecnología, el fin de las facultades delegadas, bueno, ¿no? Pensar que hay un país, hay un universo posible donde el gobierno tiene éxito en las elecciones de este año y lo que vivimos es el programa del Fondo Monetario. Claro. Reventar la UH, reventar las jubilaciones, terminar de reventar el Estado, pulverizar los ingresos, quitar derechos laborales a los que aún todavía los tienen, reventar las empresas públicas. Ese es el país que el Fondo Monetario le dicta a la Argentina después de diciembre. Donde, por supuesto, si el peronismo es derrotado en las elecciones, bueno, tendrá que hacer frente en las calles, en el Congreso, en la sede judicial, ¿no? Desde donde se pueda, habrá que tratar de trabajar como lo hicimos desde el 10 de diciembre del 23 para acá, todos los esfuerzos posibles por ponerle límites al gobierno. Pero va a estar más difícil. Y el FMI ya anuncia cuál es el horizonte de posibilidad para la Argentina. Me interesa pensar que lo que pasó esta semana en el Congreso es una ventana para imaginarnos cómo sería un país donde efectivamente Milei tuviera límites. Un escenario posible en el cual el voto de la gente logra ser más fuerte que los designios del Fondo Monetario. Que se vota una emergencia en salud pediátrica y el gobierno no la puede vetar. Que el gobierno no puede vender, el gobierno no puede rifar vaca muerta por decreto de necesidad de urgencia, porque encuentra una mayoría del Congreso que lo frena. Que las universidades pueden ser financiadas y que después Milei quiere vetarla y se encuentra que 2/3 del Congreso le impide vetar. Una Argentina que está en emergencia, porque si vos te fijas a lo que tienen en común todas las leyes que se están votando en el Congreso, ¿qué dicen? Emergencia sanitaria. Sí, claro. ¿Y a qué vamos? A la emergencia laboral, a la emergencia sanitaria, a la emergencia alimentaria, ¿no? Son las emergencias que está dejando el modelo de saqueo de Javier Milei y que se pueden atender, porque la emergencia no es solamente una descripción de la realidad, sino que es un instrumento de gobierno para que el Estado ponga recursos a atender situaciones críticas. A partir de diciembre, si Javier Milei pierde las elecciones, se podrán empezar a atender emergencias incluso a pesar del gobierno de Milei y a pesar del Fondo Monetario, porque ahí va a estar el voto de la gente. Me interesa pensar que podríamos a partir de diciembre lograr que Milei ya no pueda gobernar por decreto, que no pueda vetar las leyes que sanciona el Congreso, y que el Congreso pueda empezar a trabajar no solamente las emergencias, sino las reformas profundas que necesita el país. Porque la Argentina necesita una reforma sanitaria, una reforma educativa, una reforma tributaria. Y en ese marco la incipiente, a mí me interesó mucho hoy, la incipiente candidatura a diputado nacional de Máximo Kirchner por la provincia de Buenos Aires, que algunos intendentes han empezado a proponer. Yo agrego mi granito de arena a esa idea. Dos características muy importantes de lo que sería una candidatura de Máximo Kirchner a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Más allá del valor político y simbólico, ¿no?, de ese apellido, de ese nombre y del liderazgo de Máximo bajo la conducción de Cristina. Máximo Kirchner ha sido, me parece, quien mejor ha comprendido desde el Congreso y combatido los designios del Fondo Monetario Internacional. Que a partir de diciembre van a ser la discusión central en Argentina va a ser si se aplica el programa del Fondo Monetario o se aplica un programa alternativo. Esa es la discusión de la Argentina que viene. Y esa discusión que viene a partir de diciembre, la figura de Máximo Kirchner, que fue quien más temprano advirtió, quien más claro se opuso y quien con más claridad precisó que la discusión de fondo de la Argentina es la discusión de si decidimos los argentinos puertas adentro o si decide el Fondo Monetario, la candidatura de liderazgo del Fondo de Máximo Kirchner y una victoria de Máximo Kirchner podría ser también una señal para el Fondo Monetario, ¿no? Una victoria contra el Fondo Monetario, que quizás esa candidatura expresa mejor que ninguna.
Y la otra es que el sendero de la Argentina que necesitamos, me parece, está fundada en probablemente una de las leyes más importantes que tuvo la Argentina en los últimos años, que fue una ley de autoría de Máximo Kirchner, que fue el aporte de las grandes fortunas, que logró conseguir aproximadamente medio punto del PBI de cobrar buenos impuestos a quienes más tienen en la Argentina, que permitió en ese año 2021 financiar la emergencia sanitaria, financiar becas estudiantiles universitarias y construir el gasoducto que hoy permite revertir la matriz energética de la Argentina y que podamos tener un país, imaginar un país que tenga soberanía energética. El escenario, me parece, de la Argentina finalmente será si a partir de diciembre vale lo que vota la gente o solo valen los designios del Fondo Monetario. Señor Pablo Hacker, con lo prometido. Bueno, prometimos algunas cuestiones que dejó una entrevista exclusiva que hizo Roberto Caballero esta mañana en la radio con Máximo Kirchner. Muy interesante escuchar, digamos, lo que se dice y lo que hay de fondo en estas charlas que se dan al aire y también un poquito lo que se da en off. Primero arranquemos con un corte de audio y video que tenemos, Charlie. Vamos a escucharlo y comentamos. Había una señora que recién envió los mensajes, la primera, no me acuerdo el nombre, que dijo, hable Máximo, la unidad, discutan todo, tiene razón la señora, lime las asperezas. Bueno, parte de limar las asperezas, parte de todo eso es que queremos este tipo de discusiones. ¿Qué vamos a hacer? Porque si alguien demuestra de tener vocación de presidente, más allá de cómo se leen los diarios, si crece su imagen, Eso es legítimo. el lunes, claro, eso sí, pero es la parte más naif de todo eso, la parte más gruesa de todo esto, que el lunes siempre llega, que el día que vos te sentaste en la Casa Rosada, tenés que saber muy bien qué vas a hacer. Porque esto va a pasar y esto va a venir. Que no te pase lo mismo que pasó con Alberto. Y no, pero yo aparte lo recuerdo cuando Néstor Kirchner asume la presidencia del 25 de mayo del 2013 y conversaba con él, o lo escuchaba más que a veces conversar, y no tenía decidido algo, sabía lo que iba a hacer y sabía que esa decisión podía salir bien o podía salir mal, pero que esa decisión no solo se jugaba el destino de un gobierno, sino también el destino de la gente, claro, y ató su destino al destino de la gente. Me parece que arrancamos con esto, que es una definición muy interesante, ¿no? Esto de tener en claro qué se propone antes de llegar a la Casa Rosada. Y me pareció también, al escucharlo explicar, ¿no? Cuando se le reclama al peronismo, que la interna, que esto, que es verdad, es algo antipático, pero también es cierto que es necesario una discusión para ver qué es lo que se propone de frente a la sociedad. Esto de llegar y tener en claro el rumbo. Máximo Kirchner llamó, instó, pidió a los bonaerenses que vayan a votar tanto en septiembre como en octubre, porque él dice que si la sociedad quiere un límite al presidente, tiene que ir y decir. Incluso dijo algo muy que a mí me pareció disruptivo: voten en blanco si quieran, por supuesto, hagan lo que quieran, pero vayan. La participación es algo que preocupa a todos, a todo el arco político. Es cierto que es complejo ir a votar 2 veces cuando la gente está pasándola realmente muy mal. Pero más complejo es pasarla mal y no hacer nada para revertirlo. Exactamente, me robaste porque más complejo es no elegir, digamos, quiénes te pueden ayudar a estar mejor, ¿no? Que desde mi punto de vista es el peronismo. Cada uno elegirá en el cuarto oscuro lo que quiera, pero así otro elija otra cosa. Está bueno expresarse. No nos olvidemos que la democracia nuestra, es fuerte, pero en este momento está, digamos, como dice Cristina, de baja intensidad. Algunos dicen una democracia de excepción. Tenemos un presidente de excepción que ha anunciado para esta noche una cadena nacional, otra vez un viernes a las 21, como desafiando todas las lógicas, inventando una cosa que antes no existía. Ahora la pregunta es respecto a, es importante votar, si estás mal es importante votar, no votar, no caer en la trampa de que da lo mismo. Es como lo obvio se ha convertido en raro. Máximo Kirchner dice, si vas a ir a la Casa Rosada tenés que tener un plan previo. Y es tan clarísimo. Si te contrata para entrenar un equipo de fútbol, tenés que saber qué vas a hacer. No podés llegar a la Casa Rosada a improvisar. Y sin embargo, ya vemos que el plan de gobierno de Javier Milei es un plan que progresa a los tumbos y a los tropezones, porque es la imposición de un modelo
antidemocrático por parte de un presidente democrático a una sociedad que votó por una solución que no solo no encuentra, sino que la pone en una situación en muchos casos abismal. Exactamente. Máximo dijo, entre otras cosas, hoy le conviene al poder general que la gente no vaya a votar. Él dice, siempre digo que no involucrarse con las cosas no genera milagros y no cambia la realidad. Es como decís vos, ¿no? Hay algunas cuestiones que este gobierno nos ha llevado como a dar algunos pasos hacia atrás y quizás revisar y volver a aclarar algunas cosas o volver a se dice a representar, a enamorar, depende de diferentes maneras como lo llaman los políticos, pero sí hay que recordar que el voto que en una legislativa, elecciones de medio término, tiene una gran importancia. Un diputado menos, un diputado más puede cambiar, un quórum puede cambiar una votación. Está no claro, son cosas menores. Después de esta semana de 12-0 en votaciones contra Javier Milei, que se va a tomar el privilegio de hacer una cadena nacional para contestar a los diputados, a los legisladores que terminaron intentando obturarle el camino al gobierno autocrático que él mismo está pretendiendo llevar adelante. Él justamente remarcó esto, la importancia del trabajo en el Congreso, diputado, la importancia de que ese poder de la República, ¿no? Para los defensores de la República, Milei se cansa de vetar porque no cree en eso. La importancia de eso, de participar, la importancia de discutir, la importancia de lo que va a pasar la semana que viene con la causa Libra. Le preguntamos en off y hay un trabajo importante porque eso tiene que seguir a fondo hasta que se descubra y se pene, si es así, se descubre el delito o se prueba el delito, lo que ocurrió. También fue muy claro con respecto a Cristina, ¿no? En un momento se le pregunta, creo que fue Marco Cittadini, le pregunta también por estos temas, no llamamos internas, discusiones, ¿no? Hacia el interior del partido. Y dice, bueno, lo que pasa es que la principal candidata está proscripta. Entonces, ¿cómo no van a ocurrir un poco estas cosas? Porque a veces solamente se ve la parte que es un poco antipática, ¿no? Pero también hay que entender que está presa en San José 1111 quien iba a encabezar la lista en la tercera sección. Y eso está imposibilitado. Entonces, claramente a vos te sacan el mejor jugador o el que más te va a representar, como lo quieras llamar, y claro, se te rompe el equipo. Ahí va a haber alguna dificultad. Yo creo que después hay un pasaje que me parece muy interesante que tiene que ver con el FMI. El PJ viene trabajando, lo venimos diciendo, vienen trabajando muchos economistas en relación a este tema de el excesivo préstamo que se le dio a Macri primero, a Milei después, siempre Caputo, siempre Sturzenegger, siempre Bullrich, y que excede altísimamente la cuota de lo que el FMI puede prestar a la Argentina, incumpliendo sus propias normativas. Y dijo un dato que yo realmente no conocía. ¿Sabe cuánto cuesta un año de sueldos de los funcionarios del FMI? 2.000 millones de dólares. Cobran muchísima plata y Máximo Kirchner decía, bueno, muy bien, no hacen su laburo, porque después terminan echados y haciendo las cosas que están haciendo. Entonces me parece que es interesante escuchar por dónde iría, ¿no? Un poco las propuestas. Cuando se pide proyectos, bueno, acá hay uno concreto. Uno concreto es la propuesta de discutir qué parte del préstamo hay que pagar taca, y qué parte hay que empezar a pensarlo políticamente. Es un préstamo político, pero no es político partidario. Porque se lo dijo así, abiertamente, lo dice el fondo, fue para que Macri reelija y no lo lograron, y es para sostener al gobierno de Milei que se cae a pedazos. Entonces, si ese préstamo prestado políticamente para influir en una elección, o sea, en la política interna de un país, y además prestado sabiendo que no es sustentable esa deuda, hay que discutirlo. Pero para hablarnos un poquito, vamos a mostrar en exclusiva un video que grabó Máximo hablando de la radio y de EVE. Y lo escuchamos. Gracias a todos los laburantes de la M530, la radio de las madres. Está muy linda la radio, el esfuerzo de a poquito va mostrando sus resultados. Como quería EVE, una radio de su pueblo, una radio para que su pueblo tenga palabra, para que tenga voz. Y si la extrañamos mucho, el mejor honor que pueden hacer es el que están haciendo todos los días, que es que la radio crezca. Y gracias por todo. Bueno, así pasó Máximo Kirchner por la radio, por el streaming, por la M530. Búsquenlo en nuestro portal web,
búsquenlo en redes, que es una nota para escuchar largamente. Pero antes de cerrar esta nota, yo me quedé pensando en lo que hablamos ayer del tema de la basura. Es un tema que me parece que no podemos dejarlo pasar cuando los políticos miran solamente los focus group, y Máximo se refirió a eso. No se puede estar mirando un focus group para gobernar o para hacer políticas, o en este caso acciones de marketing absolutamente estúpidas, como decirle a una persona que revuelve la basura para poder comer que le van a cobrar una multa de 900.000 pesos. Escuchamos a García Cuerva, arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, referirse a esto. Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren. No podemos desentendernos de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, que no lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos. San Cayetano, ayúdanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal y de usar palabras que lastiman mucho. En cadena nacional, Javier Milei puede decir, como siempre lo hace, cualquier cosa. Puede buscar muchas excusas. Pero como economista sé que la economía es una ciencia. Y como toda ciencia tiene leyes. Causa y efecto. Y se puede predecir. Claro, como es una ciencia social y tiene muchas variables, no se puede decir el momento exacto que va a pasar un evento. Pero en economía, como lo hizo Javier Milei, puedes hacer cualquier cosa. Lo que no podés es evitar las consecuencias. Y cuando vos haces o tomás una acción económica, tenés determinados resultados. Y hay un laboratorio que es el de la historia que valida los resultados. Ahora, tampoco se trata de predecir cualquier cosa. Los modelos económicos se agotan y nunca se va a errar en que se viene una crisis o una devaluación. Pero este esquema económico de Caputo, de Milei, de Bausili, de Daza, tiene un fuerte déficit externo. O sea, que salen más dólares de lo que ingresan. Y el ancla cambiaria no puede ser infinita. Ya se ve que no es sostenible, porque si salen más dólares de lo que ingresan, no podés tener un esquema de ancla cambiaria. Es insostenible. El gobierno de Javier Milei arrancó con una fuerte devaluación que le sirvió para tener un ingreso de dólares hasta mediados del año 2024. Ahí, en esa misma devaluación, clavó el tipo de cambio. Luego los precios, la inflación que él mismo generó con esa devaluación comenzaron a sobrepasar el tipo de cambio. Y esto solamente camina hoy por ingresos de dólares, por endeudamiento del Estado, por endeudamiento de todos los argentinos, con la complicidad del Fondo Monetario Internacional.
Argentina sigue teniendo, le sigue faltando un modelo de desarrollo productivo. El neoliberalismo, recargado de la libertad avanza, sigue mostrando que no nos lleva a ninguna parte. Estoy yendo a la marcha por nuestro país en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver. Y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener. Ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo. El pueblo finalmente siempre vuelve. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosa tiene mi pueblo, que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes,